Hola, muy buenas noches, el Señor les bendiga. El versículo para hoy día está en Efesios 6:10, y dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando lo leí y empecé a pensar un poquito, aquí no hay nada de poder o de fuerza en uno mismo, ¿ya? Y eso es lo más interesante y lo más rico. ¿Por qué? Porque nuestra confianza tiene que ser en el Señor, no en mí. Entonces, cuando dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. O sea, que en el Señor te hagas fuerte. Y después, y en el poder de la fuerza de Él. O sea, no pasa nada si yo me trato de fortalecer en mi fuerza o me trato de fortalecer en mí mismo. No pasa nada. Si podemos fortalecernos solo en el Señor. Y ahí es donde encontramos fuerza, apoyo, refugio, amparo. ¿Ya? De hecho, uno tiende a pensar, no, si yo me las puedo, aquí las traigo Peter y todo. Pero al fin de cuentas, cuando nos fortalecemos en el Señor, es cuando realmente logramos hacer algo. Y cuando estamos confiando en el poder de la fuerza de Él, es cuando realmente vamos a tener resultados favorables para nuestra situación. O sea, quizá no son aparentemente favorables para mí mismo, pero al término de todo, al final de todas las cosas, dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. O sea, a la larga va a redundar para bien para mí también. Pero yo tengo que ¿qué? ¿Hacer qué? Fortalecerme en el Señor, ¿ya? Y en el poder de su fuerza. O sea, no es fuerza mía, porque yo soy totalmente débil. O sea, a mí me hacen ¡tum! Y yo he quedado tirado en la calle un par de veces, o sea, y de nada. O sea, no en la calle, pero llegué al hospital y de ahí perdí el conocimiento y todo. Entonces, uno piensa que en esta situación, claro, o sea, si tú te vas a fortalecer, que sea en alguien más fuerte que tú. Y en la fuerza de quién? Del Señor. Ahí es donde tenemos que refugiarnos, ahí es donde vamos a hallar la fuerza que necesitemos, ¿ya? Vamos a ser fortalecidos en el Señor, ¿ya? Es mediante el Señor. O sea, es que es maravilloso el Dios que sirvo, porque Él no deja duda de nada, ¿ya? Él hace toda la pega, él murió en la cruz, Él resucitó, Él es el primero de los que se resucitan, etcétera, etcétera. Él es el que hace la pega, ¿ya? Y nosotros no podíamos hacerla. Es más, o sea, cuando nos presentemos frente al juez, si no hemos confiado en que Jesucristo hizo la pega por mí, te vas a presentar desnudo frente al Señor. Así, al revés de lo que está diciendo aquí, fortalecido en el Señor, no vas a tener fuerza en el Señor. O sea, no vas a tener fuerza en nadie. Y si no tienes fuerza en nadie, o sea, si no estás apoyado en nadie, ¿ya? Cuando te juzguen a la luz de los 10 mandamientos, vas a ser hallado mentiroso, fornicario, etcétera, etcétera, etcétera. No vas a amar a Dios por sobre todas las cosas, por supuesto que no. Y si te encuentras en esa situación, olvídate, no va a ser nada bueno, ¿ya? La Biblia habla claramente de infierno y cielo. No hay término medio. Nunca ha salido en la Biblia el purgatorio. No sale en la Biblia. Entonces, si alguien te ha dicho que en el purgatorio va a estar un tiempo, si no sale en la Biblia, no es verdad. Es totalmente ajeno a la realidad de Dios. El purgatorio
lo pensaron humanos para justificarse a sí mismos. No, como Dios, siendo tan bueno, va a mandar a la gente al infierno. Es que, y eso es no entender la justicia de Dios, porque Dios no solo es bueno, Él es justo. Y si no fuera justo, entonces, claro, podría perdonar a los que son culpables. Es más, si Dios perdonara a alguien que no ha creído en Cristo, entonces, ¿a qué vino Jesús? A nada. Entonces, no, pues, Dios manda a su Hijo, su precioso Hijo, el unigénito. Lo manda para que se humille y se haga hombre, y siendo hombre, se humille más y se entrega a la muerte, y muerte de cruz, ¿ya? Y en esa muerte, después de morir en la cruz, Él tiene que resucitar, y en eso de tener que resucitar es donde nos encontramos nosotros salvación. Y ahí es donde nos podemos fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza, pero en la fuerza de Él. Es en ese momento, cuando nosotros hemos confiado en el Señor, cuando nos podemos fortalecer en el poder de su fuerza. Y, obviamente, si estamos fortalecidos en el poder de su fuerza, entonces sí vamos a tener acceso al cielo. Por supuesto que sí. Así que, amigos, les dejo este pensamiento para hoy día, ¿ya? Efesios 6:10. Revísenlo, véanlo, vean el contexto, los versículos anteriores y los posteriores. El Señor les bendiga. Hasta mañana, si Dios así lo quiere. Bye, bye. Chau, chau.